Debo tener en cuenta que la visión artificial no se trabaja por sí sola. Requiere algunas áreas de apoyo para que ella sea efectiva. Primera área de apoyo que es fundamental para que la visión artificial sea exitosa y es el tratamiento, la fotografía y la óptica. Es decir, yo cuando hago una actividad de procesamiento y de visión artificial, yo debo saber cómo proceder, es decir, dónde ubicar la cámara, qué iluminación debo poner. Yo debo ponerme a estudiar cómo la ilumino, si contraluz, si con luz frontal, si con luz lateral. ¿Por qué? Porque yo debo tener en cuenta que la escena, nosotros hablamos de escena, es el sitio donde se va a capturar la imagen que va a ser procesada. Si yo la escena no la adecuo con una iluminación y unas condiciones que garanticen que sean iguales y uniformes, mi sistema no va a tener uniformidad. También, si yo no le pongo lógica y no hago un estudio fotográfico de cómo iluminar, yo puedo estar generando sombras, contraluces, brillos y demás que van a estar jugando como perturbaciones dentro de mi imagen. Es decir, que en vez de ayudarme, me están dificultando las cosas. Pero es importante que toda escena, por lo menos ahí dentro de las ideas que han propuesto ustedes, están que analizar cartas de uno, que analizar cartas, que analizar dominó. Listo, eso es muy bonito, muy chévere y muy de todo. Pero cuando usted tenga eso, usted tiene que seleccionar un fondo. Ese fondo debe ser uniforme. Usted debe asegurarse de que la textura de ese fondo sea un material que no sea reflexivo, que sea mate. Es decir, que en vez de reflejar la luz, la absorba. Debe asegurarse de que sea una tonalidad que genere contraste con respecto a lo que usted quiere captar. Si lo que usted quiere captar es muy oscuro, pues que el fondo sea muy claro o blanco. O al revés, si usted lo que quiere captar es blanco, pues que el fondo sea totalmente negro, que no sea brillante, que sea mate. Si tiene que iluminar o buscar la forma de iluminar para garantizar de que todos los días, sin importar que usted esté ejecutando el algoritmo en la mañana, en la tarde, al mediodía o en la noche, él siempre procese igual, que tenga repetibilidad. Entonces usted debe ver cómo ilumina. Y al ver cómo ilumina, usted va a darse cuenta, bueno, si yo ilumino de esta manera, genero sombras o no genero sombras, etcétera, etcétera. Ahí nos estamos apoyando de la fotografía y la óptica. Otra área que apoya la visión artificial es el procesamiento digital de imágenes. El procesamiento digital de imágenes ya vimos que es la rama hermana de la visión artificial, que se encarga de todas aquellas transformaciones que se le pueden aplicar a una imagen, que oscurecerla, que aclararla, que aumentarle el brillo, que la nitidez, etcétera, 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 etcétera. Yo debo familiarizarme con todos los tipos de transformaciones morfológicas que se le puede hacer a una imagen para yo saber con qué herramientas cuento. Si yo no sé qué tipo de transformaciones se le puede ejecutar a una imagen, puede que yo mismo, por no usarlas, esté dificultando el proceso para a partir de esa imagen obtener un reconocimiento y una representación que me emule una característica de la visión humana y animal y lleve a calificar mi algoritmo como un sistema de visión artificial. El reconocimiento de patrones es aquella área de la ingeniería que utiliza técnicas de inteligencia artificial como las redes neuronales, las máquinas de soporte y vectorial para ejecutar tareas de reconocimiento y clasificación. ¿Dónde debemos diferenciar cuándo se hace reconocimiento y cuándo se hace clasificación? Que es un tema que les voy a aclarar más adelante. La computación gráfica. La computación gráfica es un área de auge que está trabajando a partir de la visión artificial como complemento o viceversa. La visión artificial puede complementar la computación gráfica. ¿Qué es computación gráfica?
Bueno, la computación gráfica a su vez nosotros la conocemos en dos áreas fundamentales, la realidad aumentada y la realidad virtual, que son dos tipos de computaciones gráficas diferentes. La realidad aumentada es la que más se apoya de la visión artificial, porque la realidad aumentada consiste en agarrar la realidad y exagerarla. La realidad virtual consiste en crear un universo completamente diferente, simulado. Es completamente diferente. Entonces, de la computación gráfica, de las dos ramas más fundamentales, la que más se apoya es la realidad aumentada. Entonces, ya sabemos que en algunos casos yo voy a tener que utilizar reconocimiento de patrones. ¿Qué quiere decir eso? Alimentar mi sistema de reconocimiento con las entradas entregadas a un sistema inteligente para que este sistema inteligente sea el que a través de un proceso de aprendizaje llegue a los procesos de separación que permitan hacer actividades de reconocimiento y clasificación. Ese procesamiento puede ser tan complejo como dependiendo de la cantidad de clases a las cuales yo quiera separar o reconocer. Por ejemplo, una cosa es el reconocimiento y otra cosa es la clasificación. Y debo tener esos conceptos muy claros porque es un concepto en el que también la embarran mucho cuando hacen tesis de grados. Si usted dice que va a ser un sistema de visión artificial que haga reconocimiento de patrones, no es lo mismo que decir que un sistema de visión artificial que hace clasificación de patrones. Son dos cosas muy diferentes con implicaciones diferentes. Yo hago reconocimiento, entiéndase reconocimiento como aquello cuando yo trabajo con patrones uniformes. Por ejemplo, si yo estuviera diseñando un sistema de visión artificial para hacer procesamiento OCR, es decir, óptico de caracteres, para las placas de los vehículos y a partir de ellas identificarlas, ese sistema de visión artificial está haciendo reconocimiento. ¿Por qué está haciendo reconocimiento? Porque todos los patrones son estándares siempre. Todas las letras por reglamentación nacional tienen exactamente el mismo tamaño, la misma separación, el mismo tipo de letras, son idénticas. Lo único que cambia es el fondo, de si la placa es pública o no es pública. Pero el formato de los números y de las letras, de todos los caracteres, siempre va a ser el mismo. Como siempre va a ser el mismo y el patrón es el mismo, es una actividad de reconocimiento. Si yo voy a hacer por lo menos un sistema de visión artificial para reconocer billetes y monedas, ese sistema es un sistema de reconocimiento porque el patrón del billete es uniforme. Lo único que cambia es el serial. Pero el patrón principal del billete y el patrón principal de la moneda sigue siendo el mismo siempre. Son actividades de reconocimiento. Cuando yo hago clasificación, la clasificación es muy diferente, porque la clasificación es cuando yo tengo múltiples representaciones, múltiples patrones que pertenecen a un mismo significado. A ese mismo significado es lo que se le llama clase. Entonces, supongamos que vamos a trabajar con tres clases. Una clase que la voy a llamar sólida, una clase que la voy a llamar vertical, una clase que la voy a llamar diagonal y una clase que la voy a llamar horizontal. Perdón, son 4 clases. ¿Listo? Hacer clasificación sería saber cuántos patrones pertenecen a cada clase. Entonces, por lo menos la clase sólido tiene 2 patrones. Puede ser sólido si está completamente lleno de blancos o completamente lleno de negros. Los verticales tiene 2 patrones, así y así. Las diagonales tiene 2 patrones, así y así. Horizontales tiene 2 patrones, así y así. Entonces, ingreso yo mi muestra y mi algoritmo debe saber a qué clase pertenece. Entonces, en este caso,
debería apuntarme a que es clase horizontal. Entonces yo puedo apoyar mi sistema en una técnica estadística o una técnica de inteligencia artificial. En este caso se está representando como un sistema de redes neuronales en el cual entra la imagen y me reconoce a qué clase pertenece. Entonces, un ejemplo más práctico sería, por ejemplo, un sistema OCR. Si yo le dijera, vamos a hacer un sistema de visión artificial, su tesis es hacer un sistema de visión artificial para la detección de caracteres manuscritos. ¿De cuántas formas las diferentes manos y las diferentes caligrafías de las personas pueden escribir el 1? Entonces quiere decir que todos estos patrones, a pesar de que sean diferentes, son diferentes formas de escribir el mismo símbolo, por lo tanto pertenecen a la clase 1. Todos estos patrones, a pesar de ser diferentes, son la clase 2 y así sucesivamente. Quiere decir que cuando yo hago clasificación, la clasificación tiene multireconocimiento. Quiere decir que es más difícil hacer clasificación de patrones que hacer reconocimiento de patrones. Entonces, ojo con el significado. Si usted llega y me coloca en un objetivo de una tesis de grado, yo voy a hacer un sistema de clasificación de patrones. Yo espero que por cada clase haya múltiples patrones, porque eso es lo que significa el concepto de clasificación, que es muy diferente al concepto de reconocimiento. Nos quedan 10 minuticos, ya hay otra sesión creada. Entonces, tan pronto se cierre, pueden entrar por el mismo enlace a la siguiente. ¿Me entendieron la diferencia que existe entre el concepto de clasificación y el concepto de reconocimiento? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, la visión se utiliza en otras áreas. Entonces, por lo menos una de las disciplinas de las que le hablaba era la computación gráfica, ¿no? La realidad aumentada. Entonces, por lo menos algunos recordarán este jueguito Pokémon Go, en el cual usted veía un montón de imbéciles que iban a las calles y a los sitios a capturar disque Pokémones. Básicamente esto es un ejemplo de realidad aumentada en la cual se agarra la realidad y a esa realidad se le modifica para exagerarla y crear algo que sobre él no existe. Esto es un ejemplo de una aplicación en la cual vemos la realidad aumentada, pero vamos a ver ejemplos de la realidad aumentada apoyada de la visión artificial. Entonces, por lo menos muchas fábricas automotrices están trabajando en proyectos en las cuales buscan sustituir el panorámico para que el panorámico siga siendo reflectivo, siga siendo translúcido, perdón, pero a la vez funcione como una pantalla en la cual el carro esté dotado de un sistema de percepción, obviamente cámaras, y esas cámaras analice el entorno y a partir de ese entorno tome ciertas decisiones. Por ejemplo, que marque la trayectoria o el camino en el cual debería estar centrado el vehículo. Entonces acá vemos que en el panorámico le está marcando al usuario el carril por el cual debe ir. Eso es un ejemplo de realidad aumentada. Acá también lo vemos y vemos que en la parte de abajo le está calculando la trayectoria. Le está calculando cuando se está acercando mucho al carril anterior y acá vemos cuando le está detectando otros obstáculos o otros vehículos en la vía. Esos son ejemplos de realidad aumentada apoyada en la visión artificial. La realidad virtual es otra cosa completamente diferente porque en este caso ya se crea es un universo completamente diferente. Ya no tanto se apoya en la visión artificial o puede usarse la visión artificial como elemento sensor para retroalimentar, pero no es tan usada como acá en la realidad aumentada. También es otra forma de computación gráfica, técnicas, por ejemplo, como el mapping, en la cual un sistema de visión artificial, bien sea móvil o móvil terrestre o móvil aéreo como un dron,
se le dota de un sistema de percepción y a partir de ese sistema de percepción, él puede ir recorriendo un entorno y en la medida que lo va recorriendo va a ser el plano en 3D de el sitio o la edificación que esté recorriendo. Eso es un ejemplo de computación gráfica en la cual la computación gráfica está creando su producto a partir de la percepción visual, a través de la visión artificial. También un ejemplo de computación gráfica es el scan 3D, en el cual a partir de un sistema de percepción, bien sea un Kinect o bien sea un escáner de cualquier característica por infrarrojo y demás, va a captar una superficie y a partir de cómo devuelve la señal a esa superficie, yo puedo obtener el modelo 3D de ese elemento. Otras disciplinas que están relacionadas con la visión artificial, está por lo menos hoy en día en auge, áreas de la robótica como lo que se llama la robótica socialmente interactiva. ¿Qué es la robótica socialmente interactiva? Es crear lazos de control en robótica en la cual el control se altera a partir de la percepción visual. Me explico. Usted crear un muñequito, un avatar, un robot y demás que analice a las personas y a través del análisis de las personas retroalimente su interacción y sepa si su interacción está siendo efectiva o no. Si esto está hablando con un niño, él solo con el saber que es un niño, él adopte una modalidad y sepa que tiene que ser tierno, que cambiar la modalidad de la voz, que debe hablar más infantil, que el lenguaje debe ser más infantil, etcétera, etcétera. Si detecta un hombre, él sabe que él debe cambiar su comportamiento. Si detectas a una mujer, debe cambiar el comportamiento y así sucesivamente. Eso es un ejemplo de visión artificial aplicada a la robótica gráfica y aplicada a unos lazos de control a una técnica de robótica que se llama robótica socialmente interactiva. Nosotros dentro de la Universidad de Pamplona hemos desarrollado múltiples proyectos utilizando esto, tanto en el análisis biomecánico como en el apoyo diagnóstico. Entonces, bueno, acá no voy a entrar en, en detalle porque si no me como mucho tiempo. O bueno, esta parte la vemos la próxima clase mejor. Más bien entremos a la otra sesión porque es importante que ustedes vean lo que se puede hacer y lo que otros compañeros han hecho. Para que ustedes sepan, uy, miren, mi tesis de grado puede ser esto, o yo podría trabajar esto, y se les empieza a ocurrir ideas.